El día de hoy tenemos la presencia de Alejandra de la Cerda. Esté hoy aquí es un esfuerzo bastante grande por su parte, debido a que al final pues, la agenda de, como sabéis, de todos los profesionistas y profesores que suelen venir al diplomado es una agenda bastante complicada y completa, lo cual es algo muy positivo, pero bueno, también significa que resulta un gran esfuerzo para que puedan acompañarnos. El día de hoy la conferencia va a tener la duración de 1 hora, incluyendo un breve momento final de preguntas y respuestas. Yo voy a estar durante todo momento en la conferencia y principalmente para acompañarles en este momento final, que es el más enriquecedor, ¿no? Donde podamos hacer estos comentarios, estas preguntas, interiorizar lo que Alejandra nos va a contar. Así que, bueno, espero que puedan disfrutar al máximo la conferencia. Y sin más, doy paso a la presentación de Alejandra. Ella es arquitecta especializada en paisaje y urbanismo, con experiencia y enfoque en la restauración ecológico e impacto social. Algunos puntos importantes de su formación: ella es arquitecta por la Universidad Iberoamericana, obtuvo el premio Manuel Garibay con el mejor proyecto de titulación de la carrera de arquitectura. Y bueno, ha realizado una serie de exposiciones y proyectos en diversas partes de América. Es cofundadora de Plen Paisaje. Ya ella nos podrá detallar y contar un poco más al respecto. Plen es un estudio multidisciplinario de paisaje especializado en hospitalidad, espacio público, restauración ecológica. Ella es responsable de la dirección y supervisión de proyectos desde el inicio hasta su ejecución, así como la supervisión del área de diseño. Alejandra tiene una gran trayectoria en materia no solamente de aplicación en diseño de paisajes, sino también en investigación y en un trabajo interdisciplinar. Espero que disfruten mucho de la conferencia. Nos ha preparado un tema bastante interesante respecto a paisajes áridos y también algunos temas transversales de su práctica profesional. Así que, sin más, cedo la palabra para que Alejandra pueda tomar ya el uso de la voz. Y bueno, nuevamente, muchas gracias, Ale, por podernos acompañar el día de hoy. Y chicos, chicas, disfruten mucho de la conferencia. Hola a todos, Isamar, muchas gracias. Qué introducción. Gracias a todos, contenta de estar acá, gracias por invitarme y les pido una disculpa de mi contexto porque normalmente me gustan estas pláticas con mi entorno, que es lo que me gusta, que son las plantas, en algún espacio exterior, pero me encuentro en Oaxaca haciendo un proyecto acá y bueno, encontramos el huequito, entonces ya haremos otra donde les pueda enseñar además algún espacio de paisaje exterior y no un cuarto de hotel, ¿no? Pero bueno, si quieren, iniciamos. Puedo ya compartir la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, 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 sí. Ahí está. View. Ahí en full screen. Creo que Full eso screen mode. nos funciona. Ahí está. ¿Ahí lo Ahí. ven bien? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, pues muy contenta de estar acá y platicarles un poquito de, pues de polen, de mí, de los paisajes áridos y cómo la vida nos llevó a trabajar en estos, en el desierto, en los paisajes áridos del mundo, y esto nos ha hecho aprender y descubrir un montón de cosas. Ay, nada más que, ¿cómo bajo? Perdón, que me tapa lo de Zoom, mi presentación. ¿Cómo lo quito? Pues, ¿te refieres a las ventanas de vídeo, o Sí, sea, de los participantes? sí. Sí, creo que si coges, es que yo la tengo flotante, creo que si la coges directamente y la arrastras, la puedes mover de lugar, o si no, hay un botón a la derecha que dice vista, Ajá. y si pones de lado no, igual tendrás de lado a lado. Bueno, yo lo tengo en estándar y así tengo la ventana flotante que la puedo mover de sitio. Listo. A ver, perdón, un segundito. Creo que ahí está, pero no me deja pasar. A ver, Que no me deja pasar. Perdón, a ver. no, tranquila, no te preocupes.
A ver. Bueno, listo. Ahí estamos. Listo. Entonces, primero me gustaría platicar un poquito realmente qué es el paisaje, ¿no? Qué es lo que nos dedicamos en Polen y que yo me he especializado en la arquitectura de paisaje. Y lo primero que yo les diría que es súper importante es que necesitamos descubrir, entender y conectar de una forma diferente en cada sitio. Nos hemos topado también con muchos proyectos en diferentes lugares, desde Baja California, que es la primera imagen que ven, Todos Santos, Nayarit, ¿no? Que es una selva baja caducifolia, el Valle de Guadalupe, y tuvimos la fortuna de que nos invitaron a un proyecto en los Emiratos, en Dubái, ¿no? Entonces hemos explorado diferentes situaciones y contextos donde nos hemos tenido que sumergir al espacio y entenderlo desde diferentes frentes. Para mí, el reto de la arquitectura de paisaje es lograr realmente darle un espacio a la naturaleza para que exprese su propia voz. Creo que eso como arquitectos, como diseñadores, como paisajistas es nuestro mayor reto, y para lograr eso hay que entender el contexto, hay que entender dónde estamos situados y cómo es el lugar en el que llegamos a hacer un proyecto, ¿no? A desarrollar algo. Un poquito contándoles de Polen, somos un equipo multidisciplinario formado por paisajistas, arquitectos, biólogos, restauradores, ilustradores, jardineros. Somos un equipo que nos gusta trabajar en colaboración. Siempre decimos en Polen que 8 cabezas piensan mejor que una, y nos gusta mucho que nuestros proyectos tengan como estas distintas disciplinas, expertise y miradas hacia un mismo proyecto que lo vuelve más rico, lo vuelve más integral, lo vuelve como mucho más desarrollado en diferentes frentes, y nos tomamos muy en serio la voz y la cabeza y el expertise de cada uno de los actores a los que invitamos a desarrollar los proyectos, ¿no? Y así creamos espacios que integramos todos los elementos, ¿no? Que conforman el paisaje, que eso es muy importante, que entendamos que en el paisaje necesitamos entender desde el suelo, el clima, los cambios de estaciones, nuestro entorno, ¿no? Que convive de forma armónica y que se tiene que integrar con la arquitectura y con los usuarios. Nos interesa mucho como este análisis de todo, y a nivel local, donde está el terreno que vamos a trabajar, y a nivel territorial, que ahora les platico más adelante. Este tema, y lo platicamos con Isamar, que lo enfocábamos a paisajes áridos, me emociona y me interesa mucho, porque si entendemos y todos sabemos ahora este fenómeno del calentamiento global, comprendemos que debemos usar toda nuestra capacidad para diseñar, y me parece increíble que podamos diseñar a través de las enseñanzas de la naturaleza para pues, prevenir lo que nosotros mismos hemos construido y hemos creado, y estas situaciones en las que nos hemos puesto, pero tenemos la respuesta en la naturaleza y en los paisajes resilientes, ¿no? En los paisajes áridos. Nosotros nos inspiramos siempre en la naturaleza y nos gusta darle valor a detalles, a situaciones que encontramos en los lugares en los que vamos a diseñar, ¿no? Entonces, por ejemplo, les voy a ir contando de 2 proyectos que elegimos, que hicimos en paisajes áridos, y el primero es un hotel que hicimos en Baja California Sur, se llama Paradero, y lo que me parece muy bonito es que hay muchas situaciones y detalles en los desiertos, en los paisajes áridos, y que tienen gran valor y que a veces no los vemos. Nosotros a través de los proyectos es lo que queremos mostrar, exaltar, darles un lugar protagónico, entender desde las texturas, los materiales, la vegetación que encontramos en el sitio, y cómo funciona nuestro entorno para que eso lo podamos traducir a un proyecto y a un diseño de paisaje. Este es el proyecto, realmente es en Pescadero, muy cerca de Todos Santos, y aquí hicimos el uso de la experiencia también de la población que habita en estas zonas
áreas, ¿no? Y hacemos muchas entrevistas, platicamos con la gente, entendemos cómo es la situación y cómo han pues vivido y sobrevivido ciertas situaciones en estos climas como más adversos, donde tanto la vegetación como los usuarios tiene que haber cierta resiliencia, ¿no? En cuanto a los recursos. Entonces, algo que me parece a mí maravilloso es entender realmente cómo vive la naturaleza y cómo sobreviven los ecosistemas en este tipo de espacios sin además la intervención del humano, ¿no? Cómo solitos los ecosistemas funcionan. Y eso llevamos un tiempo de investigación, de entendimiento para transferirlo y traducirlo a nuestros proyectos. De este en particular les quería contar ese órgano que ven ahí. Y todas las plantas son una investigación que hicimos de las plantas nativas de la zona y montamos un vivero en paralelo a este proyecto, donde fuimos rescatando vegetación de terrenos, por ejemplo, que iban a desarrollar. Y ahí hay todo un proceso que ya luego les platicaré más a detalle, pero se tienen que tener permisos y UMAS para poder rescatar esta vegetación nativa, pero siempre nos afrontamos con el tema de que en los viveros muchas veces no encontramos las plantas que queremos proponer en los proyectos de forma comercial, porque son plantas nativas y muchas de ellas están protegidas o tienen un UMA. Entonces nos enfocamos muchas veces en crear viveros o lugares dentro de la obra en paralelo para reproducir estas plantas y tener estas plantas nativas en el proyecto. Y así es como vamos desarrollando cada uno. Les cuento un poco de este que está en Dubái. Encontramos a la hora de hacer el análisis territorial que hay muchísimos ecosistemas, muchísimas ecorregiones distintas con características muy distintas cada uno y elegimos 4 para este proyecto. Encontramos el Rocky Slope, que es el desierto junto a las montañas, que es un desierto rocoso. Los oasis, que ahora les platico, algo que aprendimos, que los oasis son antropizados, son totalmente hechos y creados por el hombre, y nuestro imaginario de oasis no es algo que exista en la naturaleza per se como en el imaginario, sino sí los humedales, sí existen humedales que de pronto se forman estos cuerpos de agua en el desierto, pero los oasis es una forma de cultivar el desierto, ¿no? Que le dicen desert gardening, y eso los beduinos en esta necesidad como de cultivar en el desierto, ¿no? Entonces nos pareció fantástico empezar a explorar el tema de los oasis y su comportamiento, y no solo a nivel ecológico, pero social. Y todo el tema de los jardines árabes, que ahora les muestro más adelante como una lámina que hicimos de esta investigación y de cómo funcionan, y las dunas, ¿no? El inland desert, que son las dunas. Y así es como elegimos estos cuatro ecosistemas para traducir en el proyecto. Nos gusta mucho, y yo creo que en cualquier proyecto que hagamos de arquitectura de paisaje, de diseño industrial, de lo que sea que creemos los diseñadores, creo que acá en Isamar todos son arquitectos, ¿no? Bueno, la mayoría creo que son arquitectos. Mayormente, sí. No todos, pero mayormente. Bueno, pero a todos los que estamos acá nos interesa el diseño, ¿no? Nos gusta o hacemos cosas del diseño. Y me parece importante y nos gusta mucho contar historias a través de nuestros proyectos, ¿no? Hacer un storytelling de lo que vamos a realizar, de lo que vamos a diseñar. Y en este caso, en este proyecto de Dubái, el viento fue nuestro concepto rector. El viento, que nos pareció maravilloso explorarlo porque aprendimos en una visita que hicimos allá que el desierto pareciera estático, pero tiene muchísimo movimiento. Y nos contaba un señor con el que fuimos a caminar al desierto que las dunas en la noche se pueden llegar a mover hasta 1 metro de la mañana a la noche, ¿no? Entonces la gente a veces se perdía en el desierto porque imagínate, dormían, acampaban en algún lugar y de repente las dunas que veían enfrente ya estaban desplazadas y el paisaje era completamente distinto. Entonces, es fantástico entender y aprender el dinamismo de cosas que a veces pensamos que son estáticas, ¿no? Y en este caso, el viento lo usamos como eje rector del proyecto, porque el viento forma la tierra, transforma el paisaje,
nos trae los aromas y acompañan a las semillas en sus viajes a otros lugares. O sea, sin el viento no existiría la vegetación en otros lugares del mundo y no se conformaría la tierra. Y es una forma poética también de ver que el viento nos permite ser testigos del tiempo, ¿no? Lo marca en la tierra, en las dunas, en las montañas, en todo, y es algo que además no vemos, no vemos el viento, pero lo sentimos, pero lo vemos a través de lo que crea y hace. En este proceso de nuestros diseños, bajamos ese concepto, una idea, algo como que siempre nos remita a qué queremos traducir y de qué queremos hablar, y después entramos a una etapa que le llamamos In-Depth Understanding. Para crear proyectos de paisaje es súper importante entender, como les comentaba al inicio, dónde estamos parados, literal. Y dónde estamos parados significa la tierra, ¿no? Entonces hacemos un análisis de la tierra, cómo funciona, cómo son las distintas capas, cómo permea. Aquí sí, dejar si puedo hacer zoom. Ajá. Aquí hicimos como un análisis de las diferentes tipos de suelos en la zona donde vamos a trabajar. Y por ejemplo, es del terreno per se, ¿no? Donde vamos a hacer el proyecto. Y son unas imágenes del suelo y un corte de cómo funciona cómo es la permeabilidad y cómo permea el agua en estos suelos arenosos o arcillosos, o dependiendo como su característica. Y cómo es en el nivel de territorio y cómo permea y cómo el agua filtra en los espacios y en el suelo en el que estamos trabajando. Parte de esa investigación y entendimiento va con el viento, ¿no? El viento, además de que es nuestro eje rector, en este caso del concepto y el que va a ir contando la historia, es el que teníamos que analizar para entender cómo funciona el viento en este espacio, y si es tan importante en las dunas y en el desierto, pues lo tenemos que tener súper en cuenta y bien analizado para diseñar nuestro proyecto. Entonces, esta es una rosa de viento que nos habla de los vientos dominantes, de cómo se comporta en nuestra zona, en el terreno y a nivel territorial. Y en este proyecto en específico, les voy a mostrar, perdón, bueno, viene más adelante. Contratamos a alguien, un especialista, que hace análisis de bioclimática y de viento. Entonces estuvimos trabajando de la mano con esta persona para entender realmente cómo es este cruce y cómo funcionaba en nuestro terreno. Y aquí vamos a trabajar con dunas y necesitamos entender el viento, cómo iba a intervenir en nuestro espacio. El otro elemento importante para investigar y analizar es el agua. Como nosotros vemos, a ver, alguien imaginaría que en un desierto con dunas, el típico que tenemos en nuestro imaginario, existe mucha agua. No sé si alguien aquí lo había imaginado, pensado, nos puede dar como algún ejemplo. Pues Todo esto que... o sea, bueno, sé que por el subsuelo, o sea, que en el subsuelo pues nos podemos encontrar como con mucha agua o con estos mantos freáticos, que son los que ayudan a tener la vegetación que pues tienen. Exacto. Gracias, Jimena. Sí, justo. Existe una gran cantidad, digo, ahora con este tema de certificación y la escasez de agua han bajado un montón, pero existe muchísima agua en los desiertos a nivel subterráneo. O sea, tenemos todos estos mantos acuíferos y ríos subterráneos que están pasando en el subsuelo y que ni imaginamos a veces que están por ahí debajo. Y en estas zonas, la gente de esta región ha sido como muy capaz de desarrollar sistemas de irrigación, que ahorita les voy a mostrar, aprovechando esa agua que existen en los acuíferos, ¿no? Entonces, ese es otro punto importante que analizamos, el tema del agua, dónde y cómo la encontramos, ¿no? No solo de la lluvia, sino de los ríos subterráneos, y no solo de los ríos expuestos y perennes, sino en todo este sentido, ¿no? Y aquí les iba a platicar también, por ejemplo, aquí no sé si alcanzan a ver estas imágenes, seguro han visto estas costras también que se forman en los desiertos que se llaman sapka, que eso es la sal que
a la hora que se seca por toda esta agua que tiene mucha salinidad y forma estas texturas y estas cortezas en el desierto, que ahora les voy a platicar algo súper interesante que descubrimos al entender el tema de las sapscas y el agua y la salinidad del agua en los terrenos. Y luego otra cosa súper importante que investigamos es, pues obviamente la vegetación, ¿no? La vegetación que tenemos en el sitio. Y no solo eso, sino cómo son los microorganismos en el suelo, qué tipo de microorganismos tenemos en los diferentes tipos de suelo y las raíces, que ahora les muestro. A mí me impacta muchísimo, por ejemplo, esta es una palma datilera y quiero que vean la cantidad de raíz, la raíz secundaria que tiene y la pivotante, que es esta raíz principal, que busca justo esta agua en el subsuelo y busca el agua en estos ríos subterráneos. Y vean la escala, por ejemplo, de estas plantas, las legumes, que miden, no sé, 20, 30 centímetros y sus raíces pueden llegar a medir 10 metros de profundidad, ¿no? Entonces, hay un mundo debajo de la tierra y de lo que no vemos que sucede y que es plantas que se están adaptando al medio y que generan estas raíces para encontrar el agua en lugares como más lejanos y profundos. Les puse también esta imagen, ¿no? Como para entender un poco la escala y la magnitud de cómo las raíces pueden ser hasta 10 veces más grandes que la propia planta que vemos del suelo hacia arriba. Acá, para entender también como los distintos tipos de crecimiento radicular, ¿no? Con raíces pivotantes, raíces que se bifurcan, que también necesitan por los vientos tener este sostén, ¿no? Estas plantas necesitan también como literal arraigarse y que generar estas anclas para que en estas tormentas y en estos vientos dominantes, pues no se pierdan y literal no se las lleve el viento. Y algo muy importante que me gusta mucho y que es donde empezamos a aprender de la naturaleza es cómo las plantas se han ido adaptando a estos medios y a estos lugares con climas más inhóspitos. Y va desde, por ejemplo, todos creo que conocemos al aloe, ¿no? El aloe vera. Son plantas carnosas que guardan y acumulan agua en sus hojas carnosas, ¿no? Entonces, este tipo de plantas pueden sobrevivir por eso, porque tienen un reservorio en las hojas importante. Y las cactáceas, por ejemplo, este tipo de plantas no tienen hojas, tienen espinas, que son hojas modificadas, y acumulan agua en su tallo grueso. Y así es como la almacenan y pueden sobrevivir temporadas muy largas de estiaje. Pero luego, por ejemplo, tenemos estos árboles como las acacias. No sé si alguien acá conoce las acacias. Es uno de mis árboles favoritos. Son súper resilientes y son unos árboles preciosos y ellos se adaptan, por ejemplo, a diferencia de las suculentas y a las cactáceas, con unas hojas muy finas, les puse por eso esa imagen, son hojas muy pequeñas, muy finas, para reducir lo más posible la transpiración, ¿no? Y además también tienen espinas. Y algo también bueno, que a mí me ha parecido muy interesante aprender de este tipo de vegetación que se adapta a climas áridos es que las espinas, que al final son hojas modificadas, funcionan también para cachar la humedad del ambiente, ¿no? Entonces, aunque no llueva y no haya hubiera una temporada larga, la humedad del ambiente, estas plantas la capturan a través de las espinas y la gota de agua escurre por la espina y por eso también tiene esa forma los órganos, porque la lleva hacia el centro. No sé si alcanzan a ver como estas líneas que tienen los órganos, la dirige y la lleva puntualmente a la base de la tierra donde tienen las raíces superficiales y así aprovechan al máximo los recursos y los pocos recursos que tienen las plantas en el desierto y la humedad del ambiente, ¿no? Lo cual, no sé, para mí es maravilloso como pensar que como este tipo de vegetación es súper, sí, o sea, aprovecha muchísimo los recursos.
como parte de este in-depth understanding, descubrimos algo que, bueno, yo no sé si alguien acá, yo la verdad es que antes de hacer este proyecto no lo conocía, pero hay una capa en el desierto muy importante que se llama el biocrust. No sé si alguien había escuchado antes hablar del biocrust. Yo tampoco. No. Antes de hacer este proyecto, la verdad tampoco. Y fíjense lo importante, nosotros a veces caminamos en este tipo de paisajes y seguramente les ha pasado que caminan y se siente como una capa seca, dura, que cuando la pisas, como que truena, que se siente como, sí, como seca y que truena cuando la pisas. No sé si les ha pasado. Ah, sí, 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 sí. Es ¿Sí? como los terrones, ¿no? Que se hacen después de que se deshidrata y pues cruje la tierra cuando vas pisándolos, ¿no? Porque están así como hechos como hojitas. Exacto. Cruje es la palabra perfecta que estaba buscando, pero cruje cuando lo pisas, cruje y es exactamente eso. Es una capa que se forma en los suelos áridos, o sea, bueno, como en los paisajes áridos, que eso no lo van a creer, pero eso es súper importante porque eso es lo que permite que más adelante se empiece a formar vida en el desierto. El biocrust, gracias al biocrust, se puede a través de estas pequeñas como capitas que se hacen como más duras, esas pequeñas gotas de agua que cae con la humedad que llega a haber más humedad en el ambiente, se almacena un poco de agua ahí, de pronto puede llegar una semilla volando y eso es lo que hace que se genere este biocrust, que pueda haber, se pueda empezar a generar vida en el desierto. En cambio, piensen entonces ahora en este esquema, no de este paisaje, que no haya esta capa como seca que pisas, sino arena, estas dunas de arena. Ahí no puede crecer nada porque no hay nada que guarde humedad, no hay nada que se pueda empezar a generar microorganismos. Si llega una semilla ahí, vuela y no le permite como poder echar raíz. Entonces, esta capa que se va formando en los desiertos es súper importante y es lo que permite que en estos paisajes empiece a generar vida, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, en proyectos dejamos áreas donde son intocables. Le pedimos al cliente, por ejemplo, en los hoteles que hacemos, que le diga al huésped que hay zonas que no se pueden pisar. Estas capas además tardan de 20 a 30 años en crearse. Imagínense que tú lo pisas y ya se perdieron esos 20, 30 años de este proceso que se tiene que crear para que empiece a surgir vida en los desiertos. A través de todo esto y de todo este análisis, creamos esto, ¿no? Resaltar la belleza del paisaje nativo, de entender el entorno y acercar, ay, perdón, ahí tiene un error. Pero bueno, ese es el hotel en Paradero y es un poco también darle este espacio y este lugar al contexto y al paisaje inmediato. Y la vida en el desierto es posible únicamente tras un largo cambio evolutivo, ¿no? Lo que platicábamos de cómo estas plantas han ido evolucionando y cómo se han ido adaptando a estos medios ambientes particularmente severos, a través de todo lo que les he ido contando, ¿no? De las hojas, de aprovechar la humedad en el ambiente, de las raíces, de hacer esta también sinergia. Y me gusta mucho este tema en los desiertos porque además hay una comunicación y una relación entre las plantas donde comparten los recursos, ¿no? Y lo tienen que hacer para sobrevivir. En cambio, por ejemplo, en las selvas o en paisajes húmedos, ¿no? En las selvas tropicales hay abundancia de recursos y hay un exceso y hay una cantidad de agua que nadie, o sea, tiene que luchar por ella, y entonces no se forman estas comunidades donde se tienen que compartir y ligar los recursos para poder sobrevivir. Acá hicimos una lámina donde contamos un poco lo que les contaba al inicio de estas 4 ecorregiones y cada una, la investigación y el desarrollo que hicimos para explicar cada área y cómo lo íbamos a integrar y sobre todo ya la parte del análisis, la investigación al diseño, ¿no? Entonces teníamos una área
de Inland Dunes, y a través de lo que les comentaba del viento, de las dunas, hicimos como estos gráficos donde cuenta lo importante de dónde colocamos las dunas, cómo funcionan las dunas, cómo el viento las acomoda y las mueve, y la vegetación que se adapta a este ecosistema en particular, que son tipos de acacias, gramíneas, y que vimos que son plantas halófitas y que resisten la salinidad y que pueden vivir en suelos súper arenosos, ¿no? Luego tenemos como otra región, o sea, todas están muy cercanas, pero que evolutivamente y la vegetación que encontramos ahí es muy distinta, que es el Rocky Slope, que son el desierto que está junto a las montañas y que tiene como paisaje pedregoso. Y lo mismo, entendiendo cómo ahí se configuran los wadis. No sé si también alguien había escuchado hablar de los wadis. Los wadis son ríos secos y son ríos que dejan paso y que son estacionales y que solamente una temporada del año tienen agua, que es cuando son las cortas temporadas de lluvia, pero que siempre queda esta marca y este espacio donde pasa el agua. Y la vegetación que crece en esa zona, que en temporadas hay más agua en otras, ¿no? Los oasis, como les contaba, que son antropizados, y este es el esquema de cómo se construye realmente un oasis. Los oasis, para que se puedan llamar como tal oasis, es esta forma de cultivo y de cultivar en el desierto, ¿no? Cuando tenemos en este imaginario el oasis de que hay agua en el desierto, eso es un humedal, no un oasis, ¿no? Entonces, este oasis se conforma con vegetación nativa, sí, perimetral, que permite proteger del viento, con datileras, ¿no? Que es como el prop principal en estas zonas, y luego con árboles frutales, y después tenemos como un terreno de vegetales y de gramíneas y de cubresuelos para también lograr contener lo más posible la humedad. Y hay un sistema de irrigación que se llama Falah, donde los beduinos y la gente que habitaba en estas zonas se traía el agua de las montañas o del subsuelo y hacía este tipo de acequias donde canalizaba y traía el agua a estos puntos para crear los oasis y poder cultivar, ¿no? Como se ve un poco acá, y crear como estas, pues, pueblos y viviendas en el desierto. Y luego está el jardín árabe, donde me parece muy bonito porque es como otra cosa completamente distinta, que tenemos esta concepción del paraíso, que la etimología de la palabra paraíso es literal abundancia. ¿Escuchan a Ale? Porque yo no la escucho. No, no se escucha. No, Creo que sí. No, no, Ale se le quedó cortado por el internet, puede ser. A ver, un segundo, le escribo. Bueno, ahora volverá. Ah, listo, perdón. No te preocupes, ahora sí te escuchamos. Y yo creo que no sé si me quedé hablando un rato sola, ni cuenta me había dado. A ver, perdón, espera.
Bueno, listo. Ahí se congeló otra vez. Ahora vemos la presentación. Ah, perfecto. Ok. Bueno, un poco platicando de los sistemas de irrigación, ¿no? De sistemas de irrigación antiguos a través del FALAG y de cómo traer agua de lo que analizamos, ¿no? Del subsuelo, de estos mantos acuíferos, de la montaña, y cómo la conducían a través de estas acequias y canales hacia el lugar donde querían o queremos cultivar o crear agua o generar estos, literal, oasis. Estos son ya los planos que empezamos a desarrollar de este proyecto en Dubái, donde traducimos este oasis a... Ay, perdón, un segundo. Ya, disculpa, que llegó una persona. Bueno, este es el proyecto en Dubái y estos son los planos donde empezamos ya a desarrollar, por ejemplo, el oasis. No sé si alcanzan a ver aquí. Aquí ya están estas acequias, cómo se conduce. Estamos tratando de replicar el tema del falaje, el tema de traer el agua hacia esta zona de cultivo, y todo esto es el oasis que estamos proponiendo alrededor de un restaurante que va a haber ahí. Estas son las villas y bueno, esto ya es cómo empezamos a traducir toda esta investigación, todo este análisis, todo este entendimiento, que es muy importante, pero eso no, pues no funciona de nada si no se traduce ya después, ¿no? En el proyecto y en lo que vamos a diseñar y a desarrollar. Esto, por ejemplo, también ya traducido al proyecto, todo el tema del viento que platicábamos y de cómo funciona y cómo es un factor muy importante en nuestros proyectos y diseños. Aquí se ve cómo se forman las dunas. Las dunas tienen esta forma tan característica por justo cómo entra el viento y cómo las forma y crea estas como medias lunas que vemos, ¿no? Y cómo es importante entenderlas para que entonces nosotros configuramos nuestro diseño y el proyecto teniendo en mente eso y trabajando con los factores naturales climáticos que tenemos a nuestro favor y no en nuestro contra, ¿no? Y así es como creamos estos espacios, estas dunas, entendiendo los vientos y, por ejemplo, pusimos en este caso, contiene, por ejemplo, las vilas en este hotel, ¿no? Y cómo vivir un poco, entender dónde estamos. Queríamos que el huésped, en este caso en Dubái, se sintiera más en el contexto real y lo que había en ese sitio que este terreno donde estamos trabajando pues era el desierto y había dunas, y no crear como un proyecto o un ambiente totalmente ficticio y totalmente descontextualizado a la zona donde nos encontramos, ¿no? Queremos hacer proyectos que se sientan que son del lugar en el que están y no de ningún otro. Y pues aprovechar todos los entornos para justo que nos ofrecen para volverlos parte, ¿no? Del diseño. Ahí estamos Ana y yo explorando las plantas, hacemos siempre como un scouting de que hay de plantas nativas, de plantas silvestres en la zona y hacemos como un levantamiento de esta vegetación que pues existe, está ahí y aguanta las condiciones. Entonces, pues obviamente es vegetación que si nosotros ponemos en nuestros proyectos pues van a desarrollar bien, ¿no? No estas especies que de pronto nos traemos de otros ecosistemas y otros lugares que les cuesta mucho trabajo adaptarse y formar parte de los proyectos. Este es el proyecto de Todos Santos en Paradero, y aquí creamos también espacios de sombra con estos árboles y dándole lugares también muy protagónicos a vegetación endémica y nativa que fuimos encontrando en la zona, ¿no? Este es el de Dubái, donde propusimos también un centro donde el huésped pudiera caminar en los entornos y explorar las diferentes plantas de la zona
sus texturas, sus colores, y el sol entraba directo a este como gran círculo. Algo que nos gusta también mucho es no limitar como la arquitectura y el paisaje. Nos gusta que la vegetación, dejarla también libre, dejarla ser y que también entre y sea parte de los espacios, ¿no? Como que no nos gusta que la vegetación se sienta contenida, podada, controlada, sino darle como este espacio de actuación y que se desarrolle pues su propia forma, ¿no? Utilizando en este proyecto, por ejemplo, el cliente quería que pusiéramos caminos de concreto y nos negamos. Dijimos, no vamos a poner, no vamos a colar concreto, vamos a hacer que el suelo no sea permeable, y era un impacto muy negativo en el terreno. Entonces le propusimos con el propio suelo hacer compactación y pusimos algunos aglomerados para que el huésped también pudiera caminar de una forma más natural y recorrer el proyecto y el paisaje como una forma conectándolos más con el sitio, y también dándole un lugar protagónico al color de la tierra, que nos parecía muy bonito, cómo contrasta también con la vegetación del sitio y no quitándole como ese valor no solo a las plantas, sino también a la propia tierra. Estos son los wadis de los que platicamos. Aquí hicimos una ilustración de cómo funcionan y cómo se ven cuando llevan un poco de agua a través de las piedras. Y esta fue una conceptualización de, por ejemplo, este humedal que creamos en el proyecto de Paradero, cómo bajamos el desarrollo y el concepto a través de un río, cómo se bifurca, cómo va el agua, cómo va llegando a estos puntos y cómo se desarrolla. Estos son ya los planos de cómo aterrizamos como todo este concepto y esta idea que se tradujo en esto, ¿no? En un espacio donde el hotel, aquí les propusimos poner el spa alrededor de este humedal, este cuerpo de agua, y la intención era que el huésped fuera y hice el masaje o el programa que se proponía en el spa, y de pronto también podía cruzar por el agua de un punto a otro y vivir un poco más esta experiencia de estos también ecosistemas que encontramos en esta zona de Baja California. Y bueno, esta es la última lámina, y contarles un poco que me emociona como transmitir un poco este tema del paisaje y de su resiliencia y lo magnífico que es cuando conectamos con ella. Y pues eso sería todo. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias. Aparte de bonito, o sea, detrás de todo este trabajo hay un gran trabajo técnico y de transversalidad de profesiones. Así que, no sé, abrimos un poquito el momento para que las chicos pregunten algunas cuestiones. Seguramente me gustaría que estén pensando en los proyectos que cada uno tiene que desarrollar y qué cuestionamientos tienen ustedes en este momento, ¿no? De qué manera se articulan estas soluciones, qué agentes participan, cómo se toma una decisión, no sé, por poner algunas preguntas en el aire. Adelante, siéntanse con confianza de poder preguntar y aprovechen estos 10, 15 minutos que podemos estirar para cerrar la conferencia. Yo tengo algunas preguntas. Genial, adelante. Para el proyecto de Dubái, ¿cómo fue el proceso de investigación? O sea, ¿ustedes se fueron para allá, supongo que en algún momento? ¿O cómo fue todo este proceso? Porque sí podemos encontrar 1000 cosas en internet, pero a fin de cuentas, pues como tú dices, ¿no? Entrevistar a la gente, hablar con ellos, ver el sitio, eso supongo que ayuda más, pero ¿cómo fue el proceso de trabajar desde aquí hasta allá? Bueno, esa es mi primera pregunta. Ya, sí, pues justo cuando nos contactaron, de hecho yo pensé que cuando nos mandaron el correo que era spam, ¿no? Cuando nos invitaron a un proyecto en Dubái, nosotros nunca habíamos trabajado en el Medio Oriente, y justo dijimos, bueno, esto va a ser un gran reto, precisamente porque no es nuestro entorno, y para hacer paisaje hay que entender muy bien el entorno. Entonces el
El proceso fue, ellos nos invitaron, fuimos al sitio, hicimos un recorrido por el terreno, por el lugar, por las zonas como aledañas. Caminamos y recorrimos el desierto, ¿no? Para verlo, entenderlo. Y contactamos, que esto fue muy importante, a un biólogo y viveros locales, ¿no? Que tuvimos varias conversaciones con ellos, entendiendo cuáles eran las plantas nativas, adaptadas en la zona. Y algo que es bien importante en los proyectos es, además de toda esta investigación y de entender el sitio, es también entender la historia, ¿no? Y las capas por las cuales ha pasado, por ejemplo, el terreno a través del tiempo, ¿no? Este terreno antes era unos viveros y antes de eso era un potrero, ¿no? Tenían ahí como animales y lo usaban como para reproducción de ganado. Entonces, muy importante como entender todo esto. Y después sumamos, como les contaba, a gente súper profesional, súper interesante que se dedica a estudiar, por ejemplo, los paisajes áridos y el Mediterráneo. Entonces, a través de una investigación, hicimos de cómo es el suelo, contratamos a una agrónoma que estudia esta parte como de este cinturón. En el mundo tenemos este cinturón árido y ella se encarga como de estudiar estas diferentes zonas. De hecho, México pasa por una de estas zonas, el Medio Oriente y el Mediterráneo, ¿no? Y fue increíble, la verdad es que nosotros aprendimos muchísimo, tuvimos que, desde toda como humildad, entender que era justo un espacio totalmente nuevo para nosotras, entonces acudimos a toda la ayuda y gente para investigar, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, fuimos al sitio, revisamos el lugar, hicimos mucha investigación y luego sumamos a gente al equipo para hacer toda esta investigación y después con toda la parte del equipo de arquitectos y diseñadores y todo de la parte creativa, hacemos estas sesiones de entender toda esta información para después traducirla al proyecto. Ok, y hablando sobre las plantas, o sea, entiendo cómo funciona lo de los cactus y cactáceas y todo este tema que guardan el agua, pero lo que decías de que necesitas vegetación que tenga su raíz como larga para que llegue hasta el agua y alcance a sobrevivir al momento de tú planear un proyecto, o sea, que llegas y pones tu plantita, ¿cómo sobrevive esa vegetación, no? Porque supongo que llegas del vivero, por así decirlo, y la plantita está pequeña o no tiene la raíz necesaria para que sobreviva ese sitio, o cómo funciona eso. Y la otra pregunta era sobre los viveros que ustedes hacen, como, porque también tenía esa duda de los, yo estoy en un despacho de paisajismo y pues a mí me encantaría, porque lo más ideal es eso, ¿no? De plantas endémicas y lo que sale en los baldíos y tal, ¿no? Que es bonito, ¿no? Las florecitas de Tapalpa, ¿no? Que ves en el campo, pero que no sabes en realidad cómo conseguirlas, ¿no? Si de semilla o te vas al campo a agarrar la planta o tal, porque no es como que llegues al vivero y, ay, me da una mata del baldío o algo. ¿Cómo consigues? ¿Cómo es ese Exacto. proceso? Porque me hace muy interesante y súper práctico y pues es lo mejor para el sitio. Lo acabas de decir, o sea, nosotras hemos hecho eso, o sea, nos hemos metido, yo me he brincado bardas para meterme a terrenos, a cortar esquejes o agarrar semillas o agarrar muestras y reproducirlas. Y lo que nos hemos topado es que, bueno, también hay un tema de viabilidad, ¿no? Y depende de la escala del proyecto. Entonces siempre bajamos una paleta vegetal que sobre todo nativa, porque hay muy pocas especies realmente endémicas, ¿no? Cuando hablamos de endémico es una planta que crece ahí y en ningún otro lugar, ¿no? Y esa cantidad de especies es súper reducida. Pero las plantas nativas son las que se han ido adaptando al sitio, ¿no? Y que con el tiempo ya se han adaptado como al ecosistema, y hablo hace muchos años, ¿no? Esta adaptación de muchos años. Entonces, normalmente bajamos esta paleta vegetal que nos interesa mucho implementar, pero siempre haciendo este cruce con justo viveros para ver la viabilidad y la factibilidad comercial, que muchas veces se reduce a la mitad, ¿no? De lo que encontramos de manera comercial, y la otra mitad la tenemos que o sustituir por algo más a veces, o hacemos este planteamiento de poner, por ejemplo, un vivero, ¿no? En paralelo a la obra, donde
estas plantas que no se consiguen de manera comercial, vamos y buscamos las semillas o buscamos algunos esquejes, ¿no? De estas plantas para reproducir por esqueje, o encontramos la forma de, pues, que la propia naturaleza eso no las dé y nosotros reproducirlas. Que obviamente ese es un proceso más largo y difícil que ir a comprar, ¿no? La planta en el vivero, pero tratamos de por lo menos que esas no son porcentaje mayor, pero sí son ciertas especies, se puede hacer, ¿no? Es un proyecto que también los proyectos tienen que ser viables, ¿no? Y pues también trabajamos con la mayoría que encontramos de manera comercial, pero estas nativas que no encontramos las reproducimos o implementamos como algún vivero en paralelo. Va, muchas gracias. ¿De qué? Hay algunas personas que, aunque no forman parte del diplomado, se han conectado para poder escuchar la conferencia. Si tienen también alguna pregunta, alguna aportación, el micrófono es libre, siéntanse con confianza. Yo no tengo preguntas, más bien como un comentario de que me sorprende cómo la arquitectura y el diseño te lleva a lugares que no te imaginas, ¿no? Y vas aprendiendo conceptos nuevos conforme vas diseñando tus proyectos, conforme te vas metiendo a la etapa de investigación para empezar a crear tus diseños. Me sorprende mucho cómo vas aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Cosas que pues, si te dedicaras a alguna otra cosa, pues jamás en tu vida te toparías con estos nuevos conocimientos, ¿no? Me sorprende mucho. Qué bien, Vivian. Sí, es Vivian, ¿verdad? Sí. Pero sí, totalmente. A mí de lo que más me gusta de la arquitectura y del paisaje es que nos lleva a descubrir nuestro entorno, ¿no? Y creo que algo importante en nuestro labor como arquitectos y arquitectos paisajistas es tener una mejor relación con nuestro contexto, con nuestro entorno. Y algo que igual no les platiqué porque no puse esa lámina, no sé por qué, pero algo súper importante que debemos siempre considerar como arquitectos es entender el sitio y respetarlo, ¿no? Por ejemplo, como ahorita decía Fernanda, cómo llevas estas plantas y que se adapten y que se desarrollen. Y muchas veces hay terrenos que ya tienen árboles desarrollados y plantas que han estado pues ahí y hacen como si fuera una hoja en blanco, limpian el terreno y nos dicen, bueno, listo, aquí ya está el terreno para que lo trabajes, ya es el paisaje y sin respetar lo que había, ¿no? Y de pronto ya quieren que entonces les traiga un árbol desarrollado de 10 metros donde ya existía en el terreno, ya existía esta vegetación que, que se formó y que se desarrolló en sitio. Entonces es bien importante eso, ¿no? Que tengamos como esta conexión y este respeto al entorno y donde vamos a trabajar y hacer una intervención. Yo tengo una pregunta. Precisamente en esto que mencionas de cuando ya hay vegetación mucho más desarrollada, cuando en los proyectos te piden ya que existan precisamente ciertas plantas de cierto tamaño, de cierta edad, ¿qué tantas posibilidades o qué recomendaciones tienes tú para hacer que esos entornos puedan desarrollarse? Porque muchas veces hay cierto porcentaje o que es muy grande la probabilidad de que en realidad mueran todas esas plantas, ¿no? Es como cuando de repente reforestan algunas zonas de que, no sé, decir, de 10 arbolitos que se pusieron, solamente 1 o 2 van a sobrevivir. Entonces, muchas veces me ha tocado ver que pasa eso en
en estos paisajes intervenidos, sobre todo con estas plantas ya más desarrolladas. ¿Qué se puede hacer en estos casos precisamente para cuando ya se solicita de esas maneras puedas tener éxito en el desarrollo del paisaje y no precisamente tantas pérdidas y que no se logre como tal el entorno que estás creando? Claro. Amay, ¿verdad? Amay, sí. Amay, algo que es básico y lo acabas de como decir y súper importante para el éxito de cualquier proyecto de paisaje es el mantenimiento, ¿no? Lo que viene después. Pero para evitar que esto suceda y que ese mantenimiento y que ese seguimiento sea lo más sencillo posible es, primero lo que acabamos de decir, si tú pones plantas nativas, vas a asegurar que esas plantas lo más seguro es que se adapten y se desarrollen porque son plantas que ya están adaptadas al sitio, a las condiciones, a la cantidad y volumen de agua que tienen, ¿no? Y las condiciones del sitio. Entonces, uno de los puntos más importantes para asegurar el éxito de un proyecto de paisaje o que la vegetación pueda sobrevivir y desarrollarse es colocar plantas que funcionen en el sitio, ¿no? Que sean nativas y no solo nativas, sino que se adapten a las condiciones del sitio que están. Y dos, entender que las plantas, imagínense que las tenemos en un vivero, ¿no? Las que son comerciales, en unas condiciones perfectas, con la luz perfecta, con la cantidad de riego perfecto, las tienen como cuando tú te vas, sino de spa, ¿no? Estás súper consentido y tienes todas las condiciones y de repente las trasladan a un entorno que pues no está tan controlado y que les cuesta trabajo adaptarse al entorno y que necesitan, por ejemplo, esta raíz que les mostré, empezar a penetrar y si el suelo es duro, es imposible para ellas como empezar a crecer. Entonces es importante que el suelo, lo más importante de un proyecto de paisaje, aunque no lo crean o a veces me pasa mucho que no le damos ese valor o el cliente no le da ese valor, es el suelo, es la tierra. La tierra tiene que ser una tierra fértil o que se adapte al tipo de vegetación que se está implementando. Y el primer año, bueno, los primeros 3 meses son cruciales, pero el primer año es bien importante para la adaptación de las plantas, porque ya una vez que están, o sea, que tienen el sistema radicular más desarrollado, que ya crecieron más y que ya se adaptaron, ese mantenimiento puede ser un poco más, no pausado, pero menos intenso, ¿no? Pero para el éxito de un proyecto de paisaje es también monitorear y supervisar ese primer año, sus primeros, sobre todo 3 meses y lo primer año. Y es posible que además en un inicio se requiera de más riego, ¿no? En lo que toda esta vegetación se adapta. Nosotros siempre les hacemos un manual de mantenimiento y de entendimiento, donde justo comunicarle al cliente o a la persona con la que estemos desarrollando el proyecto que el primer año es bien importante y después ya se puede bajar la cantidad de riego, porque ya también se empieza a crear un ecosistema, las plantas se empiezan a desarrollar más, se empieza a generar más humedad en el ambiente, una planta le genera un poquito más de sombra a otra, y entonces empieza a suceder lo que sucede en nuestro contexto natural, ¿no? Que por eso funciona de manera como más natural. Entonces, bueno, no sé si eso termina de contestar tu pregunta. No, sí, digo, ya partiendo de que esto desde el suelo, pues, y de que mayormente se tiene que utilizar plantas del sitio, me queda claro. De repente, por ejemplo, cuando, vaya, tienes ciertos desarrollos donde ya te piden, tiene que ser tal cosa, a lo mejor ahí sí podríamos hacer un poco de labor, como comentabas previamente, ¿no? De que nos dejamos a poner de esa porque lo ideal sería hacer esto para que precisamente el ambiente lo reciba, lo pueda desarrollar y no sea un caso de total fracaso. Sí, sí, exacto. Y hay que tener paciencia, ¿no? También. Y las plantas, entre más jóvenes, en un caso de un jardín o un proyecto de paisaje nuevo, se pongan, es mejor, porque una planta muy ya madura y desarrollada es más difícil que se adapte, ¿no? En cambio, una planta más joven o plántula o planta que no está tan desarrollada, es más fácil que se desarrolle en sitio a poner ya plantas maduras, que también se puede, pero es más difícil, o sea, el porcentaje de adaptabilidad y de mortalidad es más alto, ¿no? En caso de plantas como ya desarrolladas. Y el suelo, yo les digo, la base de todo, lo más importante es el suelo. Si tú tienes un buen suelo,
y un suelo adaptado porque no todos los suelos tienen los mismos componentes, adaptado al lugar y a la vegetación que vas a colocar, el porcentaje de éxito es mucho mayor, ¿no? Muchas Entonces, gracias. se podría decir que entonces a lo mejor la asesoría de un buen ingeniero agrónomo o que esté cercano a este medio, pues podría ayudar bastante, ¿no? Para entender las cualidades que a veces las pasamos por alto y pues ellos te pueden dar esos pequeños tips que pues te podría asegurar mejores resultados, ¿no? Exacto, sí, totalmente. O sea, entender el suelo, qué tipo de suelo es, si es un suelo arenoso, arcilloso, qué tipo de nutrientes necesita el suelo. Y hay, por ejemplo, no sé si han escuchado hablar de las micorrizas, que son unos hongos que ayuda a que las raíces y al suelo a encontrar y buscar nutrientes. Y cuando les decía que estos paisajes se comunican, es literal que las plantas y los árboles se comunican y comparten nutrientes e información entre ellas. Es una locura. Y todo eso es lo que sucede debajo de nuestros pies y que no vemos y que es fundamental. O sea, es la base de todo. Si tú tienes un buen suelo, el porcentaje de éxito es casi que no hay falla porque de ahí viene todo, ¿no? Y por eso es un tema ahora con la deforestación y el monocultivo, porque los suelos se erosionan, pierden estas propiedades y no logran retener la humedad, no logran volver a tener como estos nutrientes que vienen de las hojas secas, de animales muertos, de todo lo que sucede en un entorno biodiverso. O sea, al final también lo que es súper importante con el paisaje es que generar también esta biodiversidad. O sea, el monocultivo, por eso no funciona a nivel como de proyecto integral, porque no hay esta justo interacción y comunicación entre las plantas y lo que necesitan para que funcione, ¿no? Como de manera natural el proyecto. Y peor aún, el monocultivo ahora actual con química es súper, 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 súper fuerte. Como las semillas de Monsanto, que una vez que plantas Monsanto ya no puedes plantar de otro tipo de cosas, que te daña todo el suelo completamente por la genética que tiene. Sí, ese es un tema bien complejo y bien profundo. Yo tengo una conocida que trabaja ahí y hay muchos temas alrededor pero sí, o sea, sobre todo el gran problema no es tanto la semilla genéticamente modificada, sino la erosión del suelo y los productos que se utilizan que matan toda esa bacteria y todos esos microorganismos que son esenciales, ¿no? Para las plantas y para el suelo. Pero sí, de acuerdo, totalmente. Bueno, yo creo que ya es momento de cerrar la conferencia. Alejandra, nuevamente muchas gracias por tu tiempo, por tu espacio y por concedernos, compartirnos esta sabiduría, esta experiencia, dejarnos reflexionando sobre esta inteligencia intrínseca, ¿no? Que tiene al final todos los elementos bióticos, ¿no? Del paisaje y la manera en la que podemos componer, ¿no? Y trabajar y entender la historia de los lugares a través del paisaje. Muchas gracias nuevamente y nada, espero que te la hayas pasado también muy bien en esta horita, pudiéndonos compartir un poquito de todo lo que sabes y de lo que has trabajado. Muchas gracias, Ale. Claro, no, yo feliz. Gracias a ustedes por invitarme y feliz de platicar de estos temas que me emocionan. Hasta Muchas pronto gracias. y cualquier cosa, aquí estoy. Así que ahí me... Gracias, Ale. Gracias Gracias. infinitas.